Fuimos salvados por gracia, que nos enseña la voluntad de Dios para nuestras vidas mientras esperamos con emoción el regreso de nuestro Salvador. En el mes de enero solemos tener una perspectiva prospectiva, es decir, que estamos anticipando el año o estamos anticipando el futuro. En cualquier grupo de personas hay cierto número de pesimistas y un cierto número de optimistas. Y la palabra de Dios nos da un posible estímulo para cualquiera de las dos actitudes. Hay un cierto pesimismo bíblico sobre la cristianidad en general, ya que una de las parábolas del reino nos dice que la era entre advenimiento, es decir, entre la primera venida de Jesús y la segunda, se distinguirá por la levadura espiritual que crece con la expansión del cristianismo. Hay también un cierto optimismo bíblico basado en las promesas de Dios sobre el futuro de los creyentes, incluido y especialmente el inminente regreso de nuestro Salvador. Afortunadamente, la palabra de Dios no simplemente nos deja elegir qué pensamientos nos gustaría detenernos. Nos dice que nos detengamos en la persona de Jesucristo y la promesa de su inminente regreso. Entonces, por favor, abren sus Biblias conmigo en el libro de Tito, capítulo 2, empezando en versículo 11. Leemos: porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Él se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Tito 2, 11 al 13 resume la vida del creyente en el Señor. Cubre los 3 tiempos o etapas de la salvación: la justificación, la santificación y la glorificación. Entonces, estos son la salvación de la pena del pecado, que es el infierno, la salvación del poder del pecado en nuestras vidas, una esclavitud práctica al pecado. Necesitamos que el Señor Jesús nos rescate de esto. Y la salvación de la presencia del pecado. Cuando somos salvados de la pena del pecado en el momento de poner nuestra fe en Jesucristo, desde entonces no tenemos que temer al infierno. La segunda etapa de la salvación del poder de pecado en nuestras vidas, nosotros recibimos esta salvación en el caminar del creyente con el Señor diariamente. Y la salvación de la presencia del pecado recibimos en el momento del rapto o de la muerte. Porque cuando morimos físicamente ya vamos a estar separados de este cuerpo de pecado y vamos a estar, puedes decir, rescatados de esa presencia del pecado. Pero también en el arrebatamiento, cuando el Señor Jesús nos lleva al cielo, incluso hasta corporalmente, vamos a estar separados del pecado y rescatados de su presencia. Aquí Tito 2:11 empieza diciendo ¿por qué? Y ¿por qué mira atrás a toda la importante aplicación que el apóstol Pablo le dio a Tito para los hombres mayores, las mujeres mayores, las mujeres más jóvenes, los hombres más jóvenes, el propio Tito, que probablemente era considerado como joven, y los sirvientes? Y ahí es todo capítulo 11 capítulo 2 desde versículo 1 hasta 10. Entonces, ¿por qué nos da una razón
para su aplicación práctica. Él da aplicación práctica, versículos 1 al 10, y después Él nos da una razón para esta aplicación práctica. ¿Cuál es el tema principal de los versículos del 11 al 14? La gracia. No tenemos tiempo esta mañana para ver una recreación del pasaje, pero gramáticamente separaron las diferentes palabras, pero puedes ver que el sujeto de todos estos 4 versículos es la gracia. El tema principal de Tito 2, 11 al 14 es la gracia. Es la gracia. Entonces queremos preguntarnos, ¿qué es la gracia? Sí, gracia es favor inmerecido. Es algo que no puedes ganar y no mereces. El pasaje indica la gracia de quién. En este caso estamos hablando de la gracia de Dios. ¿Qué ha hecho la gracia de Dios? La gracia de Dios se ha manifestado. ¿Cuándo manifestó la gracia de Dios? Sí, en la encarnación de Jesucristo. El apóstol Juan lo dijo de esta manera, en Juan 1:17. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. ¿Significa esto que no hubo gracia durante los primeros 4,000 años de la historia humana? No. Pero la base para la gracia salvadora a lo largo de los siglos vino a través de Jesucristo. Es decir, que la única razón que Dios pudo demostrar su gracia en salvación para Adán y Eva es porque Jesús iba a venir 4,000 años después. Vale la pena señalar que el himno nacional de Israel tenía un estribillo muy conocido. Para siempre es su misericordia. Para siempre es su misericordia. Esa palabra misericordia es la traducción al inglés de la palabra hebrea hesed, que se ha traducido de diversas maneras como misericordia o amor leal. En otras palabras, hesed es la expresión de la gracia y el amor de Dios y es algo que Dios demostró a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Entonces, la gracia no es algo nuevo en el Nuevo Testamento. Esto nos recuerda que el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento son el mismo Dios. Sin embargo, el Antiguo Testamento reveló más de la justicia de Dios y el Nuevo Testamento revela más de la gracia de Dios. De hecho, la ley en el Antiguo Testamento fue un tutor que nos mostró nuestra necesidad de un Salvador y la gracia de Dios manifestado en él. Jesús vino para cumplir la ley, manifestar la verdad y proporcionar la gracia. ¿Por qué apareció la gracia de Dios? Dice, trayendo salvación a todos los hombres. Y la gracia de Dios ha aparecido trayendo salvación ¿de qué? Salvación de qué. Siempre cuando vemos la palabra salvación debemos preguntar ¿de qué está uno siendo salvado en el contexto? En este caso estamos hablando de salvación de la pena del pecado o el infierno. ¿Cuál es la pena del pecado? Dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. ¿Ya? La pena del pecado es la muerte, lo que habla de separación espiritual de Dios. Si esa condición espiritual nunca se remedia antes de la muerte física, entonces resulta en la muerte eterna, que es la separación de Dios en el lago de fuego. Cuando apareció la gracia de Dios, trajo la salvación de esa pena
de la separación eterna de Dios. Este es el primer tiempo o etapa de la salvación, cuando somos salvados de la pena del pecado. También sabemos que la gracia es la base para la salvación del poder de pecado en nuestras vidas. No podemos vencer a la influencia y a esclavitud de pecado en la vida práctica, sino por la gracia de Dios obrando en nuestros corazones y el poder de Dios en nuestras vidas. Y también la gracia es la base para la salvación de la presencia misma del pecado, porque no merecemos ser partícipes en la glorificación del arrebatamiento. Pero aquí se tiene en cuenta la salvación de la pena del pecado. Unos versículos más adelante, el apóstol Pablo en Tito capítulo 3, en versículos 4 al 7, dice lo siguiente: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad. Se ve la similitud. Antes él dijo, manifestó la gracia de Dios. Y aquí dice, manifestó la bondad de nuestro Dios. Porque gracia es bondad, pero inmerecido, favor inmerecido. Y su amor hacia la humanidad. Él nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia fuéramos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Entonces la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor hacia la humanidad son la razón por la que Dios manifestó y suministró gracia mediante la muerte sustitutiva de su Hijo. Él nos salvó, cumplió mediante el lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo y pasó simultáneamente a ser justificados por su gracia y hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. El lavamiento de la regeneración habla de perdón de pecados en el momento del nuevo nacimiento espiritual. La renovación por el Espíritu Santo habla de una nueva vida espiritual. Y justificados por su gracia habla de ser declarados justos por la bondad y favor inmerecida de Dios, excluyendo totalmente el mérito personal. Dios no nos declara justos porque seamos justos. Romanos 3:10 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Por lo tanto, Dios no nos declara justos por cualquier cosa que vea en nosotros. Por eso Pablo dijo, Él nos salvó no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Y por si acaso, si no entendiéramos esa declaración, Él también aumenta diciendo, justificados por su gracia. Eso significa que no somos salvos por arrepentirnos de nuestros pecados, por invitar a Cristo a entrar en nuestros corazones, por entregar nuestras vidas a Cristo, por confesar nuestros pecados, por ser bautizados, por levantar la mano en una invitación pública, orar la oración del pecador o orar para recibir a Jesús, ser fiel al Señor en nuestra vida espiritual, hablar en lenguas, obedecer los 10 mandamientos, hacer buenas obras o hacer de Cristo el Señor de tu vida. ¿Qué ve Dios en nosotros antes de que confiemos en Cristo? En una palabra, Dios ve impiedad. Dice Romanos 4:5, pero al que no trabaja o obra, pero cree en aquel, en Cristo, que justifica al impío. Su fe se le cuenta por justicia a los ojos de un Dios santo, perfecto y justo. Todos los hombres somos impíos, no somos justos. Porque para ser justo tendría que tener la misma perfecta justicia de Dios.
Dios justifica al pecador impío que simplemente pone su fe en Jesucristo, confiando en su muerte en la cruz por sus pecados y su resurrección. Nos declara justos como un acto inmerecido de su propia bondad hacia nosotros. Esto sucede al mismo tiempo que nos acredita la justicia de su propio Hijo perfecto y justo. Segundo de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Esto a menudo se conoce como el gran intercambio. Jesús tomó nuestro pecado sobre sí mismo en la cruz y nosotros recibimos su justicia en el momento en que ponemos nuestra fe en él. ¿Quién rechazaría ese trato? Lamentablemente muchos lo hacen, porque no creen que sean realmente pecadores merecedores del infierno. Dicen, yo soy buena persona, yo no he hecho nada mal a nadie. Y muchas veces me dicen, yo nunca he matado a alguien, como si fuera el estándar de justicia solamente no ser un asesino. También no aceptan este trato porque no creen que la muerte de Jesús en la cruz fue suficiente para salvarlos. Piensan, no es posible que fuera simplemente por la muerte de Jesús que nosotros podemos ahora ser salvados. Debería requerir que yo, en algún sentido, pueda alcanzar a merecer este regalo que Dios me quiere dar, aunque el problema es, si lo mereces y si lo alcanzas por obras, ya no es regalo. Y esto es lo que enseña Romanos capítulo 4. Es trágico que la gente rechace la justificación por gracia, porque cuando la aceptamos por la fe, nos convertimos en herederos según la esperanza de la vida eterna. Por lo tanto, en Tito 2:11, Pablo tenía en mente la salvación de la pena del pecado. Esta es la razón que les mostré. Tito capítulo 3, versículos 4 en siguiente, para que nosotros pudimos ver que realmente en capítulo 2 está hablando de esta salvación. ¿Para quién la gracia trajo salvación? Dice, a todos los hombres. A todos los hombres. Cuando comparamos esta declaración con otros pasajes de las Escrituras, queda claro que la gracia de Dios ha hecho que la salvación esté disponible para toda persona que haya vivido porque Cristo murió por ellos. Dice en 1 Timoteo 2, 3 al 4, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. 1 Timoteo 4, 10, porque por esto trabajamos y nos esforzamos, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. Si dejamos de lado teología y solamente leemos lo que dice, parece que está diciendo que Jesús es el Salvador de todas las personas, no solamente de creyentes, pero especialmente de los creyentes. ¿Y por qué? Porque a los ojos de Dios hay un solo Salvador de todo el mundo. Entonces, cuando hombres en el mundo rechazan a ese Salvador, están rechazando a su Salvador, su único Salvador, es decir, la única también posibilidad de ser salvados. Jesús es el único y perfectamente suficiente Salvador del mundo. 1 de Juan 2:2 dice, el mismo es la propiciación o la satisfacción de algún requerimiento, en este caso el requerimiento de la justicia de Dios, por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los del mundo entero. Obviamente el apóstol Juan está hablando de nosotros. Jesús es la propiciación por nosotros, pero también por todo el mundo que lamentablemente lo rechaza. Jesús murió por los pecados del mundo, incluso por aquellos que ya lo habían rechazado.
y por aquellos que lo rechazarían en el futuro. Su sacrificio no fue ni un desperdicio ni una ineficacia. Fue la demostración más profunda de amor. Él morir por gente que lo rechazó y morir por ellos que lo rechazaría. No sé si ustedes saben, pero hay ciertas ramas de la teología que afirman que Jesús no murió por todos, sino solamente por los salvos, por los que creerían en Él. Pero lo que encontramos en las Escrituras no dice así. Dice que murió por absolutamente todos, para que cualquiera realmente podía ser salvado, para que fuera verdaderamente una oferta y oportunidad para cualquier persona de creer en Jesucristo. Para quienes han puesto su fe en Él, esta gracia y amor de Dios se convierte entonces en la mayor motivación para vivir para Él. Esa gracia que apareció en la encarnación y trajo la salvación para todos, también nos enseña la voluntad de Dios para nuestras vidas después de la salvación. Dice en versículo 12, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobrio, justo y piadosamente. La palabra enseñándonos significa según un léxico que se llama Louw-Nida, proporcionar instrucción con la intención de formar hábitos de comportamiento adecuados. Voy a leer otra vez. Es de un léxico famoso que se llama Louw-Nida. Proporcionar, entonces enseñándonos, significa proporcionar instrucción con la intención de formar hábitos de comportamiento adecuados. La forma sustantiva de la palabra aparece en 2 de Timoteo 3:16, que dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Esta palabra instruir es la misma palabra en griego que encontramos en nuestro pasaje que dice enseñándonos. Entonces, para instruir o para enseñarnos en justicia, para entrenarnos en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto o maduro espiritualmente, equipado para toda buena obra. Toda la Escritura está inspirada y por el Espíritu de Dios, y toda la Escritura es útil para instruirnos en la justicia, y uno de los temas principales de las Escrituras en el Nuevo Testamento es la gracia. Y vemos en el pasaje que estamos estudiando esta mañana lo que nos enseña o instruye la gracia. Nos entrena, nos instruye, nos enseña que negando la impiedad y los deseos mundanos. ¿Qué es la impiedad? Bueno, otro léxico que es conocido como BDAG describe la palabra de esta manera. En general, asebeia, que es la palabra en griego, se entiende verticalmente como una falta de reverencia por la deidad. Entonces, impiedad es una falta de reverencia para la deidad. ¿Cuáles son algunos ejemplos de piedad entonces? Impiedad. Un ejemplo sería religiones que rebajan a Dios al nivel del hombre y eleven al hombre al nivel de Dios. Esa es impiedad. Buenos ejemplos de esto son el panteísmo. ¿Ya? El panteísmo dice que Dios está en todas las cosas. No que Dios está en todas partes, sino que Dios está en todas las cosas y todas las cosas son parte de Dios. ¿Ya? Esto baja a Dios al nivel de la creación. El politeísmo afirma que hay más de un Dios verdadero. Esto cambia el concepto de cómo es Dios. Y el humanismo, que dice que las personas son inherentemente buenas, es otro concepto acerca de la justicia de Dios y la justicia del hombre. Todas las religiones que enseñan que el hombre se salva también a sí mismo mediante buenas obras de mérito humano son también ejemplos de eso, porque está otra vez cambiando el concepto de la justicia de Dios
y su bondad, y la justicia del hombre y su bondad. Está prácticamente bajando a Dios y elevando al hombre. También impiedad es hostilidad desenmascarada hacia Dios o un desprecio por Él. Esto tal vez es la forma de impiedad que más fácilmente podemos identificar. Buenos ejemplos de esto son el ateísmo, que dice que Dios no existe. El gnosticismo, que dice que el Dios de la Biblia es malo. Y el demonismo, que se celebra las fuerzas sobrenaturales de Satanás. Pero otro ejemplo de impiedad, de lo cual nosotros tenemos que activamente negar, es de excluir a Dios de tus planes, tus relaciones y tus decisiones. Impiedad, porque es falta de reverencia a la deidad. La mayoría de nosotros somos culpables de no consultar a Dios con nuestras decisiones. ¿Sí o no? Culpables. La gracia de Dios nos enseña a negar a estas formas de pensar. Yo mencioné algunas formas religiosas, teológicas y prácticas, porque es importante que reconozcamos que las tres categorías son importantes para Dios. Es muy fácil para los creyentes hoy en día, por su falta de conocimiento de la palabra, de poco a poco aceptar conceptos que suenen bonitos, pero que no son verdaderos, incluso que son una demostración de la impiedad. Como de decir que Dios está en todas las cosas y todas las cosas son parte de Dios. Cuando cualquier persona me dice esto, le corrijo. Y la razón es porque de no decir la verdad en este momento es de dejar que ellos están diciendo que un simple púlpito es Dios. Porque si Dios está en el púlpito y el púlpito es parte de Dios, entonces el púlpito es Dios. Pero no es así. ¿Ya? Entonces tengo que decir, no, el verdadero Dios es santo. Él es apartado, Él es distinto de su creación. Él también es omnipresente, Él está en todo lugar de su creación. Pero Él es siempre distinto. También el otro lado, yo tengo que reconocer la naturaleza humana de impiedad y de falta de reverencia de Dios, en que yo quiero hacer mis propios planes sin consultar a Él primero. Entonces vemos algunas áreas de aplicación. Pero ¿qué son los deseos mundanos ahora? Lonida otra vez define la palabra deseos como desear mucho, hacer o tener algo. Simplemente así. Mundano se refiere al sistema mundial y sus valores. Entonces, los deseos mundanos pueden incluir un fuerte deseo por prácticamente cualquier cosa excepto Jesús. El apóstol Juan escribió en 1 de Juan, capítulo 2, versículos 15 y 16, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. La palabra traducida aquí, pasión, es la misma palabra que se traduce en otro contexto como deseo. Cuando en Tito 2:12 dice mundanos, es un adjetivo de la palabra cósmicas, y en 1 de Juan 2:15 al 16, mundo es un sustantivo, cosmos, pero es decir, es el mismo concepto. Ambos versículos también usan la palabra epithumia, que se traduce pasiones o deseos. Entonces, ¿cuáles son algunos ejemplos de deseos mundanos? Quiero un cuerpo perfecto. Quiero la aceptación de otras personas, incluso si no les importa a Jesús y el Evangelio. Realmente quiero una televisión de 77 pulgadas. Solo quiero ser feliz. Quiero un novio o una novia, incluso si él o ella me distrae de Jesús. Quiero que la gente me respete, incluso si no respetan al Salvador. Quiero un cónyuge diferente o quiero el cónyuge de otra persona. Quiero hacer famoso el nombre de mi familia. Quiero ser millonario. El problema se reduce a lo que amas.
Mateo 6:24 dice, nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará a otro, o apreciará a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. No está mal tener dinero, ni las posiciones. Por si acaso, si alguien tiene una televisión de 77 pulgadas, fue un ejemplo nomás de la codicia que a veces nosotros podemos tener un fuerte deseo de tener algo, y esto puede, de verdad, en nuestras prioridades, estar en un lugar que no desea el Espíritu Santo de Dios para nosotros. Pero servirás a lo que realmente amas. Y Dios quiere que le amemos y le sirvamos a Él, no a las cosas ni a las personas que Él nos puede dar en este mundo. 9 en 10 casos, cuando yo hablo con los creyentes, ellos mismos me pueden decir la voluntad de Dios cuando les hago simples preguntas. Y muchas veces ellos mismos me pueden decir, no me parece que esto es la voluntad de Dios, sí me parece que esto es la voluntad de Dios. Ahora es necesario de hacerles preguntas para que puedan llegar a estas conclusiones. Muchas veces ni quieren hacer preguntas de qué sea la voluntad de Dios. Es la razón que también los mismos 9 en 10 veces ni están orando acerca del tema de lo cual tenemos que hablar. Pero cuando les pregunto, ¿qué crees que dice Dios en ese tema? Muchas veces me pueden decir qué dice Dios y qué quiere Dios. Entonces ahí es el problema, porque muchas veces no es la falta de información. Muchas veces es un problema o falta en el corazón. Mateo 6:33 dice, pero busquen primero su reino y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Cuando intentas estudiar, trabajar, casar, tener hijos, construir una casa, limpiar el huerto y alimentar a los animales, y al mismo tiempo mantenerte al día con las expectativas de la sociedad, es difícil buscar primero el reino de Dios y su justicia. ¿Sí o no? Tenemos muchas cosas que llaman nuestra atención, muchas cosas en lo cual también legítimamente tenemos que estar ocupados. Seamos honestos, es fácil buscar último el reino de Dios y su justicia. La pregunta de este versículo no es qué es fácil y qué es difícil. La pregunta es qué es más importante a la luz de la eternidad. Vamos a ser honestos. Es como yo he escuchado pastores decir, es como un carro. Un carro para subir el monte tiene que ponerse en primera. Con más fuerza tienes que subir el monte. ¿Ya? Y cuando estás bajando, ahí puedes poner en cualquier marcha, ¿ya? Para que bajes rápidamente. Aunque ojo los frenos. Pero de la misma forma en la vida espiritual, requiere intencionalidad, planificación, pensamiento e incluso hasta esfuerzo, aunque con dependencia en el Señor, para poner primero el reino de Dios y su justicia. Porque si no es fácil de solamente estar ocupados con las cosas del mundo. Algunos creyentes incluso se engañan a sí mismos al pensar que la gracia de Dios enseña que nuestras prioridades en la vida no importan porque Dios ya nos ama y nos ha mostrado un favor inmerecido. En realidad, la gracia de Dios nos enseña a vivir para aquel que murió por nosotros. Esto es lo que enseña la gracia de Dios. Debido a que Dios nos ha mostrado su favor, tenemos todas las razones para hacer que nuestro objetivo mayor en la vida sea agradarlo. ¿Qué más instruye la gracia de Dios a los creyentes? Dice, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. Entonces, negar ciertas cosas y vivir en ciertas cosas son dos caras de la misma moneda. Negando la impiedad y los deseos mundanos precede vivir sobria, justa y piadosamente. No se trata solo de lo que quitas, sino también de lo que te pones. Colosenses 3:8 dice, pero ahora desechen o quiten todo esto, ira, enojo, malicia, insultos, lenguaje ofensivo de su boca.
Versículos 12 al 14, entonces ustedes como escogidos de Dios, santos y amados, estos eran los colosenses, pero todavía necesitaron recibir esa exhortación, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros. Si alguien tiene queja contra otro, y les aseguro que sí, como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Sobre todas estas cosas, vístense de amor, que es el vínculo de la unidad entre creyentes en Jesucristo, en la iglesia local. Entonces, hermanos, no llenamos nuestra mente con todo a lo que negamos por la gracia de Dios, como la impiedad en los deseos mundanos. Llenamos nuestra mente con el carácter de Cristo, como la humildad, la paciencia y el amor. ¿Ya? Entonces, quiero que ustedes repiten conmigo por un momento y hacen una acción. Quiero que dicen, quitar, poner, quitar, poner, quitar, poner. Otra vez, quitar, poner, quitar, poner. Yeah. ¿Sabes que un pastor estaba en una conferencia de pastores y nos mandó a todos a hacer esto? Y quedó en mi mente. Nos dijo, nunca vas a olvidar eso. ¿Ya? Quitar, vamos. Poner. Otra vez, quitar, poner. Ya. Entonces nos toca quitar impiedad y los deseos mundanos. Y nos toca poner humildad, paciencia y amor. Quitar impiedad y los deseos mundanos y poner humildad, paciencia y amor. Es una decisión en nuestras vidas cristianas y es clave para nuestra vida espiritual en Cristo después de la salvación, motivados por su gracia. Tom Constable explica las tres formas en que la gracia de Dios instruye a los creyentes en Cristo, diciendo, la gracia de Dios nos instruye positivamente a vivir con sensatez o autocontrolado interiormente, con rectitud, moralmente recto exteriormente, y piedoso quiere decir reverentemente hacia arriba en esta época o edad actual, en este mundo. Entonces la gracia de Dios nos instruye a vivir interior, exterior y hacia arriba en armonía con el carácter y la palabra de Cristo. Este es esencialmente el segundo tiempo o etapa de la salvación del poder del pecado en nuestras vidas. Es mediante reconocer quién eres en Cristo y motivados por la gracia de Dios, quitar impiedad y deseos mundanos. Poner humildad, amor, rectitud. Instruidos por la gracia de Dios, aplicamos estas verdades dentro de un contexto específico. Dice, aguardando la esperanza bienvenida. ¿Qué es la esperanza? Generalmente pensamos en la esperanza como un posible evento futuro incierto. Pero en las Escrituras la esperanza es una expectativa segura del cumplimiento de una promesa futura. Una esperanza en la Escritura no es una ojalá, como saben decir. ¿Ya? No es ojalá, es yo sé, estoy seguro, tengo certeza. ¿Cómo describe Pablo esta esperanza? Esperanza bienaventurada. ¿Qué significa eso? Bueno, me gusta la forma en que la Biblia en lenguaje actual tradujo el versículo 13, dice, mientras llega ese día feliz. ¿Ya? Bienaventuranza conlleva el sentido de feliz o afortunado. ¿Ya? Tal vez bienaventuranza suene como una palabra antigua, algo un poco lindo, pero no sabemos qué significa. Significa algo afortunado, algo feliz. ¿No suena eso optimista? Sí, ¿no es cierto?
Yo sé que algunos pesimistas dicen, pero yo soy así nomás. Yo entiendo, pero el Señor quiere que tenemos un optimismo acerca de nuestra esperanza bienaventurada. ¿Cuál es la esperanza bienaventurada del creyente? La manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Hermanos, debemos orar por la bendición, la paz, la seguridad y la prosperidad nacionales, especialmente para que nuestras autoridades gobernantes puedan tomar decisiones sabias a ese fin y también para que ellos sean salvos. Sin embargo, la seguridad nacional no es nuestra esperanza. La inminente manifestación del Salvador es nuestra esperanza siempre presente. Wow, hermanos. Tengo que saltar algunas cosas que quería mucho poder explicar, pero tenemos una presentación también de certificados para los niños. Entonces vamos a brevemente intentar ahora terminar. Versículo 12 dice, Él se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Entonces vemos que el Señor no solamente nos salvó para no irnos al infierno, nos salvó para vivir para Él. Como dice en 2 Corintios 5:15, y por todos murió Cristo para que los que viven nosotros ya no vivan para sí, para nosotros mismos, sino para aquel Cristo que murió y resucitó por ellos. Jesús no murió simplemente por nosotros para que no vayamos al infierno, Él dio su vida por nosotros para que vivamos por Él. El comentario del conocimiento bíblico dice, una comprensión plena de estas cosas conduce inexorablemente a una vida piadosa. Por el contrario, la vida impía de un cristiano es una señal clara de que o no comprende completamente estas cosas o en realidad no las cree. Y yo veo los dos problemas. Pero yo creo que hay muchos creyentes que creen en Dios y en su palabra para la primera etapa de la salvación, pero no creen en lo que Él dice acerca de la santificación. Para muchos creyentes no es un problema de entendimiento, sino de creencia. Es decir, de confiar en lo que dice Dios acerca de nuestra vida después de la salvación. La manifestación de Jesucristo nos salvará de la presencia misma del pecado, porque cuando aparezcamos con Él en gloria, ya no tendremos una naturaleza pecaminosa. Entonces estamos esperando ansiosamente ese día. Ya pronto viene Jesús en cualquier momento. Espero, hermanos, que ustedes tengan esa esperanza en el frente de sus pensamientos y sus anticipaciones con emoción este año para que Él sea magnificado en nosotros. Amén.